palabra de vida y poder. Bienvenidos. Tema para esta mañana: la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Este tema viene en consonancia con otros dos temas que tratamos domingos atrás. Temas cuando Dios endurece el corazón y abandonados a sus propios pecados. Por eso vamos a mirar el tema, porque tiene que ver con estos que ya he mencionado. Tema de hoy: la gravedad del pecado. Hablando sinceramente, con todo el corazón, debemos reconocer que una de las cosas que a nosotros muchas veces nos cuesta aceptar y reconocer es la realidad de nuestros pecados. Algunos le llaman errores, equivocaciones, pequeñas faltas. No sé cómo le llame usted. La Biblia le llama pecado. Normalmente no nos gusta reconocer la realidad de nuestros pecados. Pero hay algo peor, y es que no nos gusta tampoco escuchar o reconocer la gravedad de ese mismo pecado. Número uno, no nos gusta reconocer que tenemos fallas, que tenemos pecados, pero tampoco nos gusta reconocer la gravedad de los mismos. No nos gusta reconocer que el pecado es algo serio y que nos hace daño, ¿verdad? Solo cuando suceden las cosas, cuando recibimos las consecuencias o cuando vemos las consecuencias de nuestros pecados, es que a veces, y eso en algunos casos, nos damos cuenta de la gravedad de los hechos, de mis malas decisiones, porque un pecado es el resultado de una mala decisión, motivado por emociones o sentimientos o deseos diversos, pero al fin es una decisión que yo tomo. Así usted quizás no considere que eso que haga sea pecado, pero cuando vienen las consecuencias es cuando nos damos cuenta que el asunto, hombre, el asunto es serio, que los errores muchas veces se pagan caro, y más caro de lo que nosotros creemos. Eso tiene que ver directamente, de hecho, con lo que estoy mencionando, con el pecado. Ahora bien, cuando somos confrontados por la Biblia con nuestro pecado y ella nos muestra ese pecado, tenemos la tendencia, en primer lugar, de no hablar del tema. Y si somos cristianos, pues vamos a evitar los textos de la Biblia o los mensajes que hablen sobre nuestros pecados o el tema que tenga que ver con nuestros pecados, y no lo estudiamos. Tratamos de eludir ese tema. No nos gusta mirarlo. Una segunda tendencia cuando somos confrontados con el pecado es mirar o señalar pecados supuestamente más graves en otras personas. Típico de nosotros. Cuando somos confrontados, puede ser la Biblia, puede ser algún hermano, alguna persona que nos confronta con nuestro pecado, con la realidad de que lo que estamos haciendo es malo delante del Señor, es una abierta rebeldía y desobediencia a la palabra del Señor, tendemos a decir: sí, pero mire usted que David pecó. Y hasta usamos la misma Biblia, ¿verdad? Pero mire que yo conozco a tal pastor o tal hermano y mire que él hace esto también. Tendemos a mirar la paja en el ojo del hermano o de la persona. Y eso como que produce cierto alivio a la conciencia. Decir, es que aquel supuestamente que es evangélico o que es pastor o que es esto, que es lo otro, mira lo que hace, ¿qué queda para mí? ¿Verdad que sí? Una tercera tendencia es de tratar de hacer muchas obras de caridad o programas sociales, y si es el caso de los cristianos, es involucrarse en actividades ministeriales para tratar de calmar la conciencia. Gente que sabe lo que está haciendo está mal, que es pecador, que es pecadora, pero para no ser confrontado con la verdad de su pecado, para no reconocer su pecado, entonces trata de hacer cosas que le ayuden a calmar la conciencia.
Entonces se involucran en obras de beneficencia, obras sociales, obras de caridad. Y algunos hermanos equivocadamente, y eso es peor todavía, pensando que Dios va a pasar por alto su pecado, se involucran en ministerios, en activismos en la iglesia, para tratar, como ya lo mencionaba y lo repito otra vez, de calmar la conciencia pecaminosa. Pero la verdad es que al mirar la foto que nos muestra la Biblia de nuestros pecados, porque al final la Biblia es lo que nos muestra la verdad, la Biblia es la verdad. Cuando vemos la foto de nuestros pecados que nos muestra la Biblia, hermana y hermano, nos vemos feos, manchados, en estado lastimoso, angustiados y deprimidos. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia describe al pecador o al pecado en términos espantosos, como realmente es el pecado. Es algo espantoso. Y eso es lo que el Señor nos invita en esta mañana a mirar, a que reconozcamos que el pecado es algo grave, es terrible, es espantoso, produce consecuencias inimaginables. Hemos mencionado de manera figurativa que cuando una persona es confrontada a tomar una decisión sobre el pecado, es tentado a cometer algún pecado, sobre todo algunos pecados que no solamente nos involucran a nosotros, sino a otras personas como nuestra familia. No nos imaginamos lo que puede suceder. No nos imaginamos las consecuencias impredecibles del pecado que vamos a cometer. Y no nos estamos dando cuenta que estamos abriendo, por decirlo de alguna manera, la caja de Pandora de consecuencias terribles por una mala decisión y por un pecado que cometamos nosotros. Vamos a mirar entonces, a la luz de la palabra, la gravedad de nuestro pecado. Porque si en algo jamás debemos engañarnos, es sobre el tema del pecado. En primer lugar, porque Dios nos ha dado un remedio completo y perfecto para vencerlo. Luego lo voy a ampliar un poco más. Pero otra razón por la cual jamás debemos engañarnos sobre el pecado es porque el pecado, hablando en términos físicos, es el cáncer más destructivo del mundo, que indiscutiblemente traerá el castigo de Dios. Lo vimos hace poco, ¿verdad? El tema de la ira de Dios, un tema no muy recurrente en muchos púlpitos, pero que es necesario mirar porque está en la Biblia la palabra del Señor. Una de las cosas que debemos mirar del pecado es que el pecado demanda de la justicia y de la santidad de Dios el castigo. Dios tendrá que castigar nuestro pecado si no nos arrepentimos delante de Él. Entonces, nos estamos dando cuenta, hermano, que este es un tema realmente serio. Ignorar la presencia del pecado y su poder sobre nosotros es permitir que este enemigo nos destruya interna y sobre todo eternamente. Ahora, hay mucha gente, también muchos cristianos, que piensan que sus pecados no son mayor cosa y no quieren tratar con realidad este terrible problema. Pero vamos a mirar cuál es la foto que nos muestra la Biblia sobre el pecado. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? Claro, voy a mirar solo algunos versículos, vamos a mirar solo algunos versículos, porque hay innumerables versículos en la palabra del Señor, partes de la Biblia que nos muestra qué es el pecado. Vamos a ir, por ejemplo, a Romanos capítulo 3, verso 9 al 18. Romanos capítulo 3, verso 9 al 18. Le invito para que me siga, por favor. ¿Qué pues? Está hablando el apóstol Pablo, autor del libro de los Romanos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? La palabra nosotros es una referencia probable a los cristianos en Roma que recibían esta carta del apóstol Pablo. Dice Pablo, ¿qué pues somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay aún uno. O sea, en sentido universal, lo que está diciendo Pablo es que toda persona nace pecador. Toda persona nace pecador.
Toda persona es malo y con tendencia siempre a hacer lo malo. Eso es lo que establece la Biblia. Recuerda que en el Salmo 51:5 el rey David dijo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Está hablando de las personas, está hablando de nosotros, de usted y de mí. Lo que el apóstol quiere decir con esta expresión, sepulcro abierto es su garganta, es que así como una tumba abierta permite que quienes pasen vean y huelan lo que contiene la garganta o la boca de una persona sin Cristo, se abre para decir las palabras inmundas y fétidas que salen de ella, lo cual revela la putrefacción de su propio corazón. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere conocer una persona? ¿Quiere saber lo que hay en el corazón de una persona? Escúchela. Por eso dice la Biblia, hablando de nosotros: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando la Biblia describiendo el pecado. Después de haber leído estos pasajes de la Biblia, pregunto: ¿estará la Biblia exagerando? Reitero, he leído solo algunos versículos de la palabra. ¿Cómo la Biblia describe el pecado en nosotros? Pregunto: ¿estará la Biblia exagerando? ¿Seremos tan malos? ¿De veras es nuestra condición tan fea, apestosa y horrible en términos morales y espirituales? ¿O será esta nuestra penosa y triste realidad? ¿O usted es de los que dice: la verdad es que yo no soy tan malo, yo tengo muchas cosas buenas, yo me considero una persona buena? ¿Ha escuchado usted eso o lo ha dicho usted? ¿Verdad? Que nosotros somos muy buenos para alabarnos a nosotros mismos. Así, no, yo soy una persona buena. Es más, lo hemos compartido, que cuando evangelizamos, predicamos la palabra y lo invitamos a la iglesia que siga a Cristo, no una religión, sino a Cristo. Muchas personas dicen: no, pero yo no necesito ir allá, yo no soy una persona mala, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. ¿Ha escuchado usted eso? Es más, se definen diciendo: yo soy una persona buena, yo hago buenas obras. No voy a comentar, voy a leer lo que dice la Biblia al respecto. Vamos a Isaías 64:6. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestras cosas buenas? Dice la Biblia, Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Le gusta eso? No le gusta, pero esa es la verdad. Hermanos, esa es la verdad. Todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aleluya. O sea, lo que está diciendo el Señor: aún nuestras mejores obras delante de Dios son como un trapo sucio. ¿Sabe cuál es un trapo de inmundicia? El trapo de la cocina, ¿verdad? Que usted no lo cogería para limpiarse la cara porque está sucio. El Señor dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, lo que usted le llama bueno en usted. Estoy diciendo lo que dice la Biblia, no me mire feo a mí. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Lo que usted le llama bueno en usted, es que yo soy una persona buena, yo hago cosas buenas. Es más, los sábados cuando pasa la gente pobre, yo le doy a los mendigos, le doy limosna. Yo soy una persona buena. El Señor dice: y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Según este texto, lo bueno que hacemos está contaminado, hermana y hermano, amiga y amigo, como un trapo sucio. Ahora permítame explicar. Esto no significa que Dios nos rechace si vamos a Él con fe, ni que Él desprecie nuestros esfuerzos para agradarle.
Lo que el Señor quiere decir en este texto de Isaías es que si vamos a Dios sobre la base de nuestra supuesta buena conducta, Él nos tendrá que decir que nuestra conducta no es nada comparado con su santidad y con su justicia infinita. Le puede alabar y le puede adorar porque Él es santo. Hay que reconocer que lo que dice la Biblia es la verdad. Sí, hermana y hermano, amiga y amigo, esa es la foto que nos muestra la Biblia de nuestros pecados. Realmente nos vemos mal. Realmente nos vemos mal. Y yo les decía al principio que uno de los propósitos de esta enseñanza es que reconozcamos la realidad de nuestra condición espiritual. Incluso este es un mensaje para la iglesia. Porque una de las cosas que nosotros como cristianos frecuentemente debemos hacer es probarnos a nosotros mismos a través de la palabra. Es mirar cuál es nuestro nivel espiritual. ¿Estoy decayendo en la vida cristiana? ¿Qué cosas estoy permitiendo hoy que antes, un año atrás, 2 años atrás, no permití en mi vida? ¿Qué acciones, qué palabras, qué pensamientos? ¿Qué cosas estoy viendo ahora que yo sé que a Dios no le agrada, que es pecado delante de Dios? Hermana y hermano, tenemos que ser duros con el pecado. Es lo peor que a nosotros nos pueda pasar, caer en algún pecado, practicar un pecado. Porque una de las grandes mentiras del diablo, el Señor lo reprenda en esta mañana, es hacernos ver que el pecado no es nada, que no es grave. Es justificarlo en nosotros, es minimizarlo, es señalar a los demás, como ya lo mencionaba, para justificar nuestros pecados. Y decir, no es tan malo lo que yo estoy haciendo. Eso es una mentira del diablo. Todo pecado es grave delante del Señor. Así usted lo considera pequeño, yo lo considero pequeño, no es lo que usted y yo diga, es lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero como el tema del pecado es de gran importancia, lo estamos viendo ahora, tratemos de definir el pecado. No es tan fácil, tratemos de definirlo a la luz de la Biblia. ¿Qué es pecar? Pecar es hacer, decir, pensar e imaginar cualquier cosa que esté en contra de Dios y de su palabra. Se lo vuelvo a repetir. Pecar es hacer, decir, pensar e imaginar. Por ejemplo, es lo que se le llama en la Biblia el adulterio espiritual. Dice, el hombre que mire a una mujer para codiciarla no cometió la acción. El hombre que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. O sea, ya cometió pecado. Por eso estoy diciendo, pecar es hacer, decir, pensar e imaginar cualquier cosa que esté en contra de Dios y de su palabra. Esta definición es una ampliación de 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La palabra de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, nos estamos dando cuenta que este texto, nos dice claramente que el pecado es infracción de la ley de Dios. La ley que encontramos en su santa palabra. El pecado entonces es infracción o desobediencia de lo que Dios ha prohibido en su palabra. Pero el pecado lo podemos describir de la siguiente manera, y aquí comenzamos a mirar o a enumerar los tipos de pecado. En primer lugar, el pecado puede ser un acto consciente de desobediencia. Vamos a decantar la definición. En primer lugar, y es un tipo de pecado, el pecado puede ser un acto consciente de desobediencia. Un buen ejemplo es la mentira, que es uno de los pecados que nosotros consideramos suaves. Decimos eso, mentir no es pecado. Mentir es necesario. ¿Quién no miente? Resulta que la Biblia dice de manera clara que es pecado. Y es el 9º mandamiento de Dios.
Vamos a la palabra. En Éxodo capítulo 20, verso 16 está el mandamiento. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, no diga mentira contra su prójimo. Cuando mentimos, lo hacemos conscientemente, como muchísimos otros pecados. Usted y yo sabemos cuando mentimos. Usted no puede decir, no, yo no sabía que yo estaba mintiendo. Porque eso se me salió. No. Usted lo pensó, lo evaluó y luego dijo la mentira. Es un pecado consciente. Usted sabe que lo que está haciendo es mal, es pecado. Estoy hablando de la mentira. Pero eso se aplica a todo pecado. Le pregunto, ¿qué cosas está haciendo hoy, está practicando hoy, está pensando hoy que usted sabe que es pecado? Ese es un tipo de pecado. Cuando yo soy consciente que lo que yo estoy diciendo, haciendo, pensando o imaginando es pecado y está mal delante del Señor. Mucho más usted que conoce la palabra. No estoy juzgando a nadie, lo estoy confrontando con la palabra. Yo mismo estoy siendo confrontado. Tanto bendecimos el nombre del Señor, al nombre de Cristo. Y estoy tomando uno de los pecados, reitero, considerados por muchos, e incluso por muchos cristianos, como algo intrascendente. ¿Quién no miente? Es más, hay gente que ya se convirtió en un mitómano compulsivo. Dice mentiras como hablar normal. Es más, habla más normal mentira. Habla más mentira que lo normal. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Pero para ilustrar mejor este tipo de pecado, veremos un ejemplo clásico de una mentira castigada fuertemente por Dios en el Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta qué piensa Dios de la mentira. Vamos al libro de los Hechos capítulo 5, por favor. Hechos capítulo 5. Estamos hablando de los diferentes tipos de pecado. O estamos enumerando los pecados, los tipos de pecado. Dice en Hechos capítulo 5, 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. Es decir, había una pareja en la iglesia de Jerusalén que tenían una propiedad y la vendieron. ¿Qué sucedió? No había ningún problema. Era de su propiedad y la vendieron. Verso 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Permítame colocarlos en contexto. El acto de quedarse con parte de la venta de la propiedad que ellos acababan de vender no fue el pecado de Ananías y Zafira. En sí mismo no fue ese pecado. Ni siquiera si se hubieran quedado con todo el valor de la venta. El problema es que ellos prometieron, quizás en público, que darían al Señor como ofrenda el total de la cantidad del dinero recibido por la venta de su propiedad. Es decir, dijeron a la iglesia y al pastor, el hermano Pedro, nosotros estamos vendiendo una casita, una finquita, y el Señor nos ha tocado, y como un acto de generosidad, vamos a vender la casa y el total de la venta lo vamos a traer a la iglesia como ofrenda. Nadie se los pidió, la Biblia no se los pide, fue una decisión personal. Pero lo peor de todo, lo más devastador, profundo y terrible de esta pareja fue su hipocresía espiritual motivada por el orgullo y por el egoísmo. No fue solamente haber mentido. El problema de ellos fue que dijeron vamos a traer toda la ofrenda, todo el valor de la venta, pero resulta que ellos sacaron una parte e hicieron ver a la iglesia, o querían hacer ver en la iglesia que ellos lo habían dado todo, para que la iglesia dijera, uy, qué hermanos tan generosos, qué gente tan buena, cómo ama la obra de Dios. Y mire lo que pasó, vuelvo a leerlo todo.
Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también esa mujer, es decir, se mangualó con su mujer. Y trajeron solo una parte, y trayendo solo una parte, mejor, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Esto nos muestra que esta pareja fue influenciada por Satanás, pero ellos pudieron haber dicho que no. Lo que sucedió fue lo siguiente, para que también miremos lo que motivó a ellos a cometer este tremendo pecado. Y es que en el capítulo 4 de Hechos, verso 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado en la iglesia de Jerusalén, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, o sea, el total de la venta, y lo puso a los pies de los discípulos. Me imagino que el pastor Pedro dijo: hermano, damos gracias al Señor por el hermano Bernabé. Dios bendiga al hermano Bernabé. La iglesia está pasando por una necesidad. Vamos a comprar unas cámaras. Y entonces el hermano Bernabé vendió su casa, vendió su finca y trajo todo el precio. Que el Señor lo bendiga, hermano Bernabé. Y me imagino que la iglesia aplaudió. Bueno, Ananías y Zafira estaban en el culto, escucharon el asunto y dijeron: nosotros también estamos vendiendo una casa. Pues vamos a hacer lo siguiente: la vendemos, sacamos una parte y venimos donde Pedro y le decimos que la vendimos en esa cantidad, cuando la verdad habían sustraído. O sea, el pecado no fue sustraer, no fue tanto sustraer, porque ellos pudieron haberse quedado con eso. El pecado fue la mentira, el orgullo y el egoísmo. Mire lo que viene. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Es decir, si usted la hubiera podido coger, no había ningún problema. Nadie se lo está pidiendo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y ¡pum!, se murió, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, es decir, murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor, un gran miedo sobre toda la iglesia. Yo pregunto, ¿qué hermano se atrevería a mentir de aquí en adelante en la iglesia? Ninguno. Dice la Biblia: y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nos damos cuenta que el pecado de Ananías y Zafira no fue la falta de generosidad, sino la falta de honestidad. Alguien se preguntará: pero por una simple mentira tenían que morir este par de esposos, y si tenían hijos, y si esto y lo otro. Todos los argumentos esgrimimos nosotros. Pero es que por medio de este insuceso el Señor nos quiere dar un mensaje. Nos muestra, nos indica de forma dramática lo que Dios opina de nuestras mentiras. Merecen la muerte. Sí, no hay amenes ni hay aplausos, pero es la verdad. Nuestras mentiras merecen la muerte. Escúchelo. Porque nosotros somos muy rápidos y fáciles para señalar, juzgar, castigar y mandar al infierno
asesinos, adúlteros, fornicarios, homosexuales. Pero a veces nos olvidamos que hay un pecado como la mentira, que también es grave delante del Señor y que nos puede conducir a la muerte eterna si no nos arrepentimos y la seguimos practicando. ¿Dijo usted esta semana una mentira? Levante la mano el que no dijo una mentira. No lo estoy juzgando, pero ¿sabe usted qué piensa Dios de nuestras mentiras? Que merecen la muerte. Que merecen la muerte. O sea, si Dios juzgara inmediatamente de acuerdo a su palabra, nos moriríamos todos. Es verdad. Es que solo Dios, es que hay que decir que es que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Cuánto creemos que Dios es misericordioso? Él es bueno. Aleluya. Pero no podemos abusar de esa misericordia de Dios. Sí, hermano, escucha lo que dice la Biblia de lo que a nosotros nos parece que no es tan grave. Dice que la mentira merece la muerte. Porque usted lo hace conscientemente. Espero que de aquí en adelante usted lo piense 2 veces antes de decir una mentira. Porque usted ya sabe qué piensa Dios de eso. Nosotros bendecimos el nombre del Señor. Dios pide de nosotros honestidad. La mentira, aunque la mayoría de las veces la consideramos sin importancia, es un pecado ofensivo ante Dios. Pero así podríamos hablar también de la codicia, de la avaricia, del odio. ¿Cuánta gente odiando, cristianos odiando a otras personas? Familiares, esposo o esposa, por la razón que sea. Odiando a vecinos, compañeros de trabajo, jefes. ¿Sabe qué dice Dios? Que el que aborrece a su hermano es ¿qué? Es un homicida, es un asesino. ¿Usted sabe lo que está diciendo el Señor? El que aborrece a su hermano es un homicida. Y como son pecados del corazón que nadie los ve en apariencia, pensamos que no es tan grave, que eso no es tan serio. No, es que realmente esa persona no es que lo odie, es que no me pasa. Es que me cae gordo. ¿Será que a Dios le agrada eso? Y así viene usted a cantar y a adorar y a decir que está rindiendo culto al Dios del cielo, odiando a una persona, aborreciendo a una persona, sintiendo inquina, amargura y resentimiento contra alguien. Cuando Dios no nos acepta en absoluto, Él dice: si usted no perdona a sus hermanos, a los demás sus ofensas, yo tampoco le perdonaré a usted sus ofensas. El Señor nos pone contra la pared, lo hemos mencionado cantidad de veces. En el tema del perdón, el Señor nos pone contra la pared. Usted tiene que perdonar. Perdona o perdona. Si no perdona, yo a usted no lo perdono, y eso ya sería grave para nosotros. Lo que estoy mencionando es cuántos pecados usted los minimiza y piensa que no es nada. Que eso, no, todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo odia, todo el mundo, porque siempre nos escondemos, nos justificamos detrás de los errores de los demás, sin darnos cuenta el daño que nos está haciendo el pecado que estamos cometiendo. Hermanos, hermanas, pecados no es solamente emborracharse, acostarse con una mujer que no es la esposa, con un hombre que no es el esposo, que lo que nosotros consideramos pecados gravísimos, fornicar, adulterar, matar a alguien. Hay otros pecados que usted quizás no los evidencia delante de los demás, pero que están ahí en su corazón y le están haciendo daño, y lo están perjudicando, y lo están acabando espiritual y moralmente. Lo están matando espiritualmente, porque el Espíritu Santo no puede vivir en una vida que odie, que mienta, que aborrezca. El Espíritu Santo no puede estar ahí. El Señor no puede bendecir a una persona así. Por eso muchas peticiones no son contestadas. Por más que usted llore y gima y se postre y se arrodille,
y le pida a todas las iglesias de Barranca que oren por usted, no hay ninguna respuesta, porque aquí hay cosas que no se solucionan, que Dios no responde automáticamente. Las bendiciones, lo he repetido aquí infinidad de veces, las bendiciones no son automáticas. Las promesas de Dios no son automáticas. Amén. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Todos estos pecados y muchos más son graves ante Dios y merecen la muerte. Y si usted no lo cree, vamos a lo que dice la Biblia en Apocalipsis 21:8. ¿Para dónde van? Y eso que la lista que menciona aquí es cortitica. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, va para el infierno. Alguien dirá al pastor Alonso, si le gusta hablar del infierno. Prefiero hablarles ahora, que puede evitarlo, y no después cuando sea demasiado tarde para usted. Nosotros bendecimos el nombre del Señor. Prefiero decírselos hoy, que lo puede evitar, porque mira lo que dice la Biblia. ¿A dónde va a parar toda esa gente si no se arrepiente? Hermano, ese es el problema. Ese es el problema del pecado. No solamente te afecta aquí, en lo personal, en lo familiar, en lo individual, en lo físico, en lo espiritual. Te afectará en la eternidad si no te arrepientes, si lo sigues practicando. Por eso es que el Señor te está hablando hoy, porque te ama. El Señor te está hablando hoy porque te ama. Deja ese pecado, abandona ese pecado, deja de cometer ese pecado. Te va a destruir y por último te va a mandar al infierno, dice la palabra. Eso es lo que dice la Biblia sobre el pecado. Por eso es tan grave. Por favor, no minimice el pecado. No lo justifiquemos, hermanos. No digamos que no es nada. Y hay gente acumulando pecado de años, de meses, de años, y no se pone a cuentas con Dios. Y estoy hablando también a la iglesia, de hecho, que es más conocedora y tiene más responsabilidad por el conocimiento que tiene de la palabra. Gente acumulando pecado de años. Peligrosa esa condición, ¿sabe? Peligrosa. Ananías y Zafira, el Señor los mató, literalmente los mató. Suena cruel, terrible, pero es una lección para la iglesia de Jerusalén de ese tiempo y para la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Y es como el Señor considera la mentira. Es un pecado grave que merece la muerte. ¿Y qué hablar de los otros pecados? Amén. Palabra de vida y poder. El poder de la palabra para cambiar el mundo. El segundo tipo de pecado es cuando el pecado puede ser un acto de omisión, o sea, dejar de hacer lo que Dios nos pide. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Esto se llama pecado por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le convierte en pecado. Por ejemplo, ya vimos que es pecado mentir, pero no decir la verdad también es pecado. La Biblia también nos dice, por otro lado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús cuenta la historia del buen samaritano, en donde ni el sacerdote ni el levita, supuestamente gente conocedora de la palabra del Señor, hicieron lo que tenían que hacer. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Ya que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Cristo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ellos eran expertos en preguntar qué debían hacer, porque ellos creían que la salvación se obtenía haciendo cosas. Por eso le preguntó al Señor: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y le cuenta una parábola, una historia.
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, imagínese, sacerdote, representante de Dios ante el pueblo. Por aquel camino un sacerdote, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita que trabajaba en el templo, conocedor de la ley de Dios, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, y el Señor lo hizo a propósito, contando la historia, porque el samaritano era despreciado por el judío, era tratado de lo peor, era tratado como perro. Pero el Señor lo hace a propósito y dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole al hombre que estaba caído en el suelo, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón o a un pequeño hotel y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero o al encargado del hotel y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Viene la pregunta del Señor al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El no hacer lo bueno, el no hacer lo que sabemos que es bueno, también es pecado delante de Dios. Y para utilizar la historia que contó el Señor, si usted sabe que una persona necesita su ayuda y no lo hace, usted está pecando delante del Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero permítame ir un poquito más allá, iglesia del Señor. Sabemos que el Señor le dio a la iglesia la gran comisión. Vamos a recordarla, usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. Mateo capítulo 28, versículo 19. Es un mandato del Señor, una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15 al 16. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso significa, iglesia del Señor, se lo voy a decir de manera clara y contundente, estamos hablando de los diversos tipos de pecado. En primer lugar, pecamos conscientemente, pero en segundo lugar, pecamos también por omisión. El Señor le dio una orden a la iglesia: el que no predica la palabra, el cristiano que no comparte con otros, que no evangeliza, que no habla del amor de Cristo, también está pecando. Amén. Es decir, la evangelización para la iglesia no es una opción. Debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Tenemos que evangelizar. No es si a mí me gusta o no me gusta. No es que a mí me gusta más tocar la guitarra. Es que a mí me gusta más ser ujier. Es que a mí me gusta. Todo eso lo puede hacer. Pero jamás se le olvide que lo que Dios más espera de usted y de mí es que prediquemos el evangelio de Cristo. Si no lo hacemos, estamos pecando delante del Señor. Eso significa que el no evangelizar claramente es pecado. Eso lo vemos en la analogía de la atalaya que se encuentra en el libro de Ezequiel. ¿Se acuerda? Vamos a Ezequiel, capítulo 3, verso 17 al 19. Dice la Biblia: hijo de hombre, está hablando el profeta Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, porque la paga del pecado es muerte, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es decir, yo te pediré cuentas por su muerte. Sí, él va a responder porque no se quiso arrepentir, pero si usted no le habló, yo a ti te voy a pedir cuentas. Hermano, la cosa es seria.
La cosa es seria. Iglesia, si no predicamos la palabra, si no extendemos el reino, si no colaboramos para que la obra de Dios se siga extendiendo, estamos pecando delante del Señor. Nosotros bendecimos el nombre del Señor. Verso 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, yo a ti no te pediré cuentas. Si usted le habla a su vecino, a su vecina, a su compañero de trabajo, a su familia, y él no quiere o ella no quiere aceptar y se muere en pecado, él morirá por su pecado, pero usted no le voy a pedir cuenta. El problema es cuando la persona se muere, el pecador se muere, el impío se muere, y usted nunca le habló de Cristo. El Señor dijo, la sangre de esa persona la demandaré de su mano. A usted le pediré cuentas, dice el Señor, por no hablarles del evangelio y de la salvación y la vida eterna que yo ofrezco a todo pecador. Eso se llama pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? En tercer lugar, tercer tipo de pecado, también se puede pecar por un acto cometido en ignorancia. Pecado por ignorancia, que no se sabía que era pecado. Debemos reconocer que es difícil que una persona no sepa hoy qué es pecado. Y menos a los que me están escuchando acá. O sea, ese pecado no es tan viable en muchos de nosotros, en la gran mayoría. Porque ¿quién no sabe hoy qué es pecado? Cuando hay conocimiento de la palabra, sabemos de manera clara qué es y qué no es pecado. Pero miremos qué dice la Biblia acerca de los pecados que se cometen en ignorancia. Levítico 5, 17 al 19, por favor. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote por expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió, por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. En derecho hay una disposición que se aplica en la Biblia. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Es decir, así una persona no conozca alguna ley, no la exime de la responsabilidad. Eso se aplica en todos los países del mundo. Nadie puede alegar, ay, yo no sabía que pasarse el semáforo en rojo era contra la ley. Así no lo supiera, eso no lo exime de la responsabilidad. Hay gente que está en la cárcel por no conocer las leyes. Y mucha gente podría argumentar, no era que yo no la conocía, eso no lo exime de la responsabilidad, porque está establecido. Ah, bueno, eso se aplica en la Biblia también. Aunque no es común hoy que alguno diga, yo no sé qué es pecado, yo no sabía que eso era pecado, porque frecuentemente usted está escuchando la palabra. Por eso es importante venir a la iglesia a escuchar la Biblia, para que usted se dé cuenta que es pecado, que no es pecado, que le agrada a Dios, que no le agrada a Dios. Hasta yo me he metido aquí en cosas pequeñas, por ejemplo. Bueno, digamos pequeñas, pues pecado. El que le tiene el chucho por allá al ¿cómo se llama? Al contador de la luz. Esas risas, ¿qué pasa? Que le tiene como el problemita allá. Para que no ande tan rápido el contador y usted lo frena con algo. Eso es pecado delante del Señor, se llama deshonestidad. Ah, usted sabe que es pecado. ¿Y cuántas otras cosas no hemos enseñado a la luz de la palabra del Señor? Es difícil que una persona, pero así alguien diga, yo no sabía que a la luz de la Biblia esto que yo estaba haciendo era pecado, no lo exime de la responsabilidad. Está claramente establecido en la palabra del Señor. Al nombre de Cristo. En la vida cristiana tal vez no hay peor cosa que creer que se está bien ante el Señor
y ser culpable en su presencia por algún o algunos pecados que se están cometiendo y no se sepa que es pecado. Recordemos, el hecho de que una persona desconozca o ignore que lo que está haciendo es pecado, no lo exime de la responsabilidad delante del Señor. Estoy concluyendo. Es indudable que la foto que la Biblia nos muestra de cada uno de nosotros es lastimosa, es fea, es apestosa. El pecado nos hace daño, muchísimo daño. Por eso definitivamente el pecado es grave. Ahora, ¿sabe usted qué es lo más grave del pecado? No son tanto las consecuencias que usted pueda sufrir aquí en la tierra por las equivocaciones o los pecados que usted cometa. No es que usted pueda perder el hogar, señor y señora, por acostarse con otra persona que no sea su esposa o sea su esposo. Las consecuencias que eso puede traer no solamente son las consecuencias de su mentira y de todos los pecados que se pueden cometer. ¿Sabe qué es lo más terrible y lo más grave del pecado? Su consecuencia eterna. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado, si la persona no se arrepiente, mientras esté con vida, la consecuencia del pecado es la muerte. Y permítame, esa palabra muerte no se refiere solamente a la muerte física, porque los cristianos también se mueren. Nos morimos también los cristianos. Una persona santa se puede morir. No se está refiriendo, por tanto, a la muerte física. Recordemos siempre que en la Biblia la muerte es una separación. Y la Biblia menciona por lo menos 3 clases de muerte. Está la muerte espiritual. Es cuando una persona todavía no ha recibido a Cristo en su corazón y no tiene la vida del Espíritu Santo. Está muerto en su espíritu, en sus delitos y pecados. Y necesita la vida de Dios. Aquel que no tiene a Cristo está muerto espiritual y no tiene comunión con Dios. Está la muerte física, que es la separación del cuerpo y el alma. Pero está la tercera muerte, que es la que menciona Romanos 6:23, que es la muerte eterna. Es la separación eterna del alma de la presencia de Dios. Y sucede cuando la persona no reconoce que ha cometido pecado o que está cometiendo pecado. No reconoce la gravedad de su pecado, no se arrepiente y no sigue a Jesús como Salvador y Señor. ¿Se da cuenta usted entonces, amiga y amigo, la importancia de Cristo Jesús y del sacrificio de Cristo? ¿Por qué hablamos tanto de Cristo? Porque es que a través del sacrificio de Cristo, si nosotros le pedimos perdón y le aceptamos en nuestro corazón como Salvador y Señor y le seguimos apartándonos del pecado y viviendo una vida de obediencia a la palabra del Señor, el Señor nos prometió vida eterna. Nos prometió librarnos de esa muerte, de la muerte eterna. Y al contrario, nos ha ofrecido vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo para siempre, hermanas y hermanos? Yo no sé qué pecado esté cometiendo usted hoy y la gravedad del mismo. No sé lo profundo que haya caído usted en el pecado y en la maldad. No sé hasta dónde haya llegado. ¿Qué cosas haya hecho que usted dice, Dios mío, ¿yo por qué hice eso? ¿O qué cosas está haciendo usted de las cuales se avergüenza? No lo estoy juzgando, pero le estoy diciendo su condición. ¿Reconoce usted que está pecando? ¿Que su pecado es grave delante del Señor? ¿Reconoce usted que incluso lo que usted le llama bueno, sus justicias, son considerados como trapos de inmundicia delante del Señor? Le tengo una buena noticia. No importa el pecado que usted esté cometiendo. Y esto no solamente para las personas nuevas, incluye a la iglesia. Le tengo una buena noticia. Todavía usted tiene tiempo de arrepentirse, de apartarse del pecado y seguir a Cristo Jesús. Todavía tiene tiempo de librarse de la muerte eterna. Eso es lo que el diablo no te muestra cuando te presenta el pecado, la consecuencia del pecado. El diablo, el Señor lo reprenda, solo te muestra la satisfacción momentánea que te ofrece el pecado. Unos minuticos de placer, de satisfacción sexual, emocional y de toda clase. Solamente te presenta esa parte, pero no te presenta la historia completa.
Y es el resultado final si no te arrepientes, que es la condenación eterna. Pero hoy Jesús, hoy el Señor, te hace una invitación, no importa la condición que tengas. No importa el pecado que hayas cometido, que estés cometiendo. Y te dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y arreglemos cuentas, estemos a cuentas. Si vuestros pecados, y lo ilustra, si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, como el rojo más vivo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, es decir, como la tela teñida de púrpura, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te está diciendo en esta mañana, ven, yo te invito, arreglemos cuentas. ¿Quieres ser libre de ese pecado? Te dice el Señor. ¿Quieres que yo te perdone? Venga, acépteme, recíbame. Venga, recíbame como tu Salvador y Señor. Yo perdono tus pecados. Para eso derramé mi sangre en la cruz del Calvario, para limpiar tus pecados. Venga, te dice el Señor, ven. Pero también hay otra invitación, la Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuántos en esta hora el Señor está llamando? He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. De manera ilustrativa, el Señor nos habla y nos presenta el corazón como una puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, como la está escuchando usted en esta mañana, y abre la puerta, es la decisión suya. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, tendré comunión con usted. Y primero de Juan capítulo 2, verso 1 y 2 dice, hijitos, está hablando a la iglesia, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es decir, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Señoras y señores, el pecado es grave, serio, terrible. Así usted lo haga de manera oculta, que nadie lo esté mirando. Hay un Dios en los cielos que nadie se puede ocultar delante de Él. La mentira que usted dice, el odio que usted tiene por otra persona, la infidelidad, el resentimiento, la avaricia, las malas palabras y todo lo que la Biblia llama pecado es grave delante del Señor. Te va a hacer sufrir, y ya incluso algunos se han dado cuenta las consecuencias de los pecados. Pero lo peor que te puede pasar es que si no te arrepientes antes de tu muerte y te sorprende la muerte en tu pecado y en tu maldad, tengo que decirte una noticia dolorosa, triste, pero es la verdad. Tu alma irá al infierno y ya no hay nada que hacer. La oportunidad es mientras tenga vida, mientras estés con vida. Cuando ya se apague la luz de tu vida, ya no hay oportunidad. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación. Es hoy el día en que el Señor puede perdonar tu pecado si tú te arrepientes sinceramente y le sigues a partir de hoy con todo tu corazón. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Cada vez que seas tentado a pecar, acuérdate de este texto de la palabra. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte.